y yo en uno de mis libros escribí: en la Biblia no existe el monoteísmo, y la respuesta de ellos fue: no tiene sentido hablar de monoteísmo en un idioma que no tiene ni siquiera una palabra que signifique Dios. Sería como hablar de pan usando un idioma que no tiene la palabra pan y ni siquiera la palabra harina. Porque en el idioma hebreo no existe ni siquiera el concepto de eternidad. Es decir, la palabra en hebreo como les decía, esta es la forma directa, después está la indirecta. Si tienen ganas de leer los estudios de los filólogos, de los exégetas, que tratan de representar concretamente, de representar en nuestro idioma el significado de la palabra Elohim, que es la que se traduce como Dios, verán que todos los filólogos, todos, encuentran un montón de significados que van desde el poderoso, el brillante, el legislador, el controlador, el de las alturas, pero ninguno dice que signifique Dios. Ninguno. Dios es un agregado teológico. Se dice que la Biblia tiene interpretación y simbología. Y yo no estoy en contra de sacarle a la Biblia un lado interpretativo, un lado simbólico. De eso no se duda que lo tenga, lo tiene. Pero antes de ir al nivel del símbolo, al nivel de la interpretación, primero hay que ir al nivel literal. Porque hay ciertas palabras que no están bien traducidas y la gente cree que hay una cierta realidad cuando se explica la espiritualidad a causa de las traducciones del español o del inglés, cuando en realidad en el hebreo, en el judaísmo original, no era lo que quería decir. Aquí está la declaración formal. No existe la palabra Dios, y son todos estudios que cuando buscan darle un significado a esa palabra, buscando los significados de la raíz original, encuentran todo tipo de significados, pero nunca Dios, nunca. Así que no existe. En lo que respecta a la palabra eternidad, en hebreo hay una palabra que es olam, que es la que se traduce como eternidad, y así que la pueden encontrar obviamente en el texto. Les voy a leer un pequeño párrafo que tengo aquí. ¿Quiere leerlo usted? Esta de acá es la palabra... ¡Ay! Me salí del escenario. Venga al escenario. Esta es la palabra olam, que es la que se traduce como eternidad. Esto que tengo acá es el diccionario de hebreo y arameo bíblico de la Sociedad Bíblica Británica, página 304, y lo primero que está escrito es: no traducir como eternidad, se trata de un tiempo muy largo. No traducir como eternidad. Eso es lo que está escrito en el diccionario. Ustedes abren la Biblia y la encuentran siempre traducida como eternidad. Por ejemplo, tenemos la palabra olam, que significa en la traducción normal como eternidad, pero en ese entonces la palabra eternidad no existía. Se tiene que traducir como tiempo remoto o tiempo indefinido. Pero ellos, en su momento, en el momento de haber escrito la palabra olam, leolam, nunca se refirieron a un concepto tal como lo entendemos como eternidad. Por lo tanto, el tema de eternidad no existe en el Antiguo Testamento. Así que ese mundo de ahí, que la traduce como eternidad, me acusa de inventarme las traducciones. Pero hay algo que no estaría encajando. En hebreo no existe la palabra Dios, no existe la palabra eternidad y no existe el verbo para crear. Como segunda palabra tenemos la palabra bara. Bara se traduce como creación. Bereshit bara Elohim. En el inicio creó Dios. Pero la palabra bara, según lo que vemos en las conferencias de Mauro Biglino y en las fuentes que él usa, no significa creación de la nada. Es un concepto que vino mucho después. Si vemos las palabras que están relacionadas con la palabra bara, tienen que ver más con formación, desarrollo, procesos donde van de un estado a otro. Nunca de un estado cero o un estado de inexistencia a un estado de existencia. La palabra bara nunca refiere a la creación a partir de la nada. Eso es un invento posterior. Menos que menos, crear de la nada. El verbo bara,
que es el que se traduce como crear, significa siempre intervenir en una situación para modificarla. Tanto es así que los mismos rabinos, en sus propias publicaciones, como la Sociedad de Publicaciones Judías de Nueva York, que es donde escriben todos los rabinos que son docentes universitarios, todos escriben: el relato del Génesis, es decir, el de la famosa creación, en realidad no muestra otra cosa que una serie de divisiones. Es decir, estos de la historia, los llamados Elohim, intervinieron en un cierto lugar y pusieron orden a través de una serie de divisiones. Lo escriben los rabinos. Lo escribe la teóloga Ellen Van Volde de la Universidad de Nimega, que escribe: bara significa separar, dividir, no crear. Tanto es así que ella en sus artículos escribe: en la Biblia no hay ningún Dios creador, porque no hay. Porque la Biblia no habla de creación, menos que menos de crear de la nada. Así que en hebreo no existe la palabra Dios, no existe la palabra eternidad, no existe el verbo crear. Podríamos terminar la conferencia ahora mismo e ir a comer una pizza, porque a partir de acá es fantasía pura. Y es por esto que son necesarias millones de páginas para explicar que la Biblia habla de Dios. Está descrito con una claridad que es asombrosa. Hace 2 meses, otro rabino, Sion Sevit, de la Universidad de Maryland, dijo: no hay necesidad de traducir, conocen la historia de la costilla de Adán, ¿verdad? La costilla de Adán. No hay necesidad de traducir esa palabra, que es la palabra Selah, como costilla. Lo importante es que se entienda que hay que dejar de decir que Dios creó a Adán y Eva, porque saben bien qué fue lo que pasó. Así que hay que dejar de decir esto. Después, por curiosidad nuestra, personal, científica, será indispensable para avanzar, tratar de entender de dónde sacaron las células, para saber, pero dejemos de lado la fábula, que Dios creó a Adán y Eva, porque no es verdad, ni siquiera en la Biblia. No dice eso, no está escrito eso. Después de lo cual, repito, discutamos estas cosas que son interesantísimas, muy interesantes, y ciertamente debemos discutirlas. Pero después, primero, ¿vieron lo que pasa cuando alguien señala la luna, no? Hay algunos que miran la luna correctamente y hay otros que en lugar de eso miran el dedo. Así que no discutamos sobre el dedo, miremos la luna, y la luna es que no es verdad que Dios haya creado a Adán y Eva, porque no es verdad ni siquiera bíblicamente, punto. Después de lo cual, entonces, tratemos de entender de dónde salieron, de dónde salimos, mejor dicho. Y todas estas cosas son cosas, ¿cómo decirlo?, muy interesantes, siempre teniendo en cuenta que, por ejemplo, ya dijimos que la Biblia no habla de Dios, no existe ni siquiera la palabra. Quien tenga la Biblia puede buscar Génesis 17, por favor. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor lo llamó y le dijo: yo soy Dios el Omnipotente, camina delante de mí. Y en las otras Biblias, ¿cómo está escrito? Igual, yo soy El Shaddai. Ok, gracias. ¿Qué más? No, digo si hay otras traducciones de la primera parte del versículo, donde dice yo soy omnipotente. Ok, El Shaddai es lo que está escrito en hebreo, y en esa Biblia hicieron bien en no traducirlo. En la Biblia de Jerusalén, edición del 2013, en la página 53 está la nota explicativa, y acá la traducción es yo soy Dios el Omnipotente, y la nota explicativa dice: la traducción omnipotente es inexacta. El significado es incierto. Se ha propuesto Dios de la montaña, según el acadio Shadu, pero sería mejor interpretarlo Dios o el de la estepa, según el hebreo, etc. Tenemos la palabra El Shaddai como otra palabra mal traducida en el español, que significa omnipotente. Pero en las Biblias hebreas
se da en la recomendación en pie de página que no hay que traducirlas como omnipotente. Esa es una traducción inexacta. La traducción más exacta es Dios de la montaña o Dios de la estepa, pero a partir de que el judaísmo quiso implementar un Dios único sobre otros dioses, quería hacer ver a su Dios como un Dios todopoderoso, todo omnipotente, y esto se fue trasladando a través del tiempo, y de cual pasó de la traducción de un simple Dios de la montaña a un Dios todopoderoso y omnipotente. Pero en las traducciones originales del hebreo significa Dios de las montañas. Ahora bien, el Shaddai, ellos saben que no quiere decir omnipotente. Lo saben. ¿Ok? Lo más correcto lo escribe en la Biblia que han leído, probablemente la nota explicativa no está. Las más completas lo traen escrito en las notas. Gracias por traer más agua, gracias. Ok. Lo explican en las notas. No quiere decir omnipotente. Traducirlo como omnipotente es erróneo. Y entonces, ¿por qué hoy, ahora, en este momento están imprimiendo Biblias y seguro que las están imprimiendo con la traducción omnipotente? La cosa es que está claro que si yo escribo yo soy el de la estepa, es cierto, a los fieles ya no les gusta tanto. Pero sería la traducción más correcta si verdaderamente lo querés traducir. Así que desde el momento en el que se sabe que no quiere decir omnipotente y se continúa traduciendo como omnipotente, esa traducción ya no es errónea, es deliberadamente falsa. Está falsificada deliberadamente, falsamente y tendenciosamente, porque se quiere hacer creer que la Biblia habla del omnipotente, pero no es así. Y todas las veces que aparece el Shaddai, que son 3 o 4 veces, porque pocas veces aparece, se traduce como omnipotente. Entonces uno lee, yo soy Dios el omnipotente. No, yo soy el de la estepa, en la mejor de las hipótesis. Pero ya se habrán dado cuenta que el de la estepa ya no es lo mismo. También tenemos la palabra malak. Malak, la palabra hebrea, significa, para las traducciones actuales, ángel. Y eso también es una mala traducción, puesto que malak significa mensajero o enviado. Y su plural es malakim, porque el plural, así como hace la función de la letra S en el español, también tiene su letra S en hebreo, que sería im, malakim. Y de aquí partimos a otra palabra que es Elohim. Elohim es traducido en las Biblias como Dios. Ya hemos explicado anteriormente en videos en este canal que la palabra Elohim significa dioses. Hay una terminación de im que es la terminación plural para las palabras hebreas, puesto que existe la palabra singular para referirse a un Dios único o una divinidad única en el hebreo, que significa el o Eloha. Esas eran las dos palabras ya existentes para referirse a una singularidad, pero la palabra Elohim se refiere a una pluralidad. Para mayor información te voy a dejar estos videos que ves en pantalla al final de este video presente. Pero después soy yo el que se inventa las traducciones. Podemos buscar Daniel 21. Si por lo menos leyéramos la Biblia que tenemos en casa, entenderíamos cómo arman las Biblias. Las Biblias de los estudiosos. Porque obviamente después de decir nosotros los sabios les vamos a explicar la Biblia, porque ustedes los fieles no son capaces de entenderla por su cuenta, porque la Biblia debe ser explicada. No, la Biblia debe ser simplemente leída. Todos tenemos la inteligencia necesaria para entenderla. Porque cuando la escribieron, en ese momento, como sabían leer y escribir como mucho el 1% de la población, no necesitaban esconderse las cosas entre ellos. Así que cuando escribían algo era porque querían decir eso. Y así que eso lo del tipo el de la estepa es por demás clara, por lo cual debe ser ocultado por la interpretación, debe ser ocultado por la exégesis teológica. Traducir Elohim como los legisladores o los controladores, y bueno, hace caer todo el circo, obviamente.
Así que por eso debe ser ocultado bajo una miríada de análisis exegéticos cuya finalidad es convencernos de que eso en realidad quiere decir Dios. Pero no es así. Así que en realidad, si nosotros hacemos de cuenta que la Biblia aparece ante nuestros ojos con una claridad que es increíblemente asombrosa, y la entendemos todos, incluso también porque los mismos que nos dicen que la Biblia la tienen que explicar los sabios porque nosotros los pobres ignorantes no somos capaces de entenderla, se olvidan de que el presunto hijo de su presunto Dios dijo que Dios le ocultó estas cosas a los sabios y se las reveló a los humildes. Así que tranquilamente podríamos decirles: señores sabios, retírense porque Dios, el Hijo de su Dios, ha dicho que estas cosas las entendemos nosotros los ignorantes y no ustedes. ¿Es verdad o no es verdad que en el Evangelio dice eso? Ahora bien, si está escrito eso, entonces que tomen nota y que no digan: no, ustedes no saben nada, vengan que se la explicamos nosotros. Y no leemos, pero deberíamos leer las explicaciones definitivamente, pero leerlas con la Biblia al lado. Así que todas estas cosas de acá, si las leemos, las entendemos, porque están claras, están clarísimas. Excepto, aclaro, obviamente, cuando uno se encuentra de frente con una Biblia cuya primera traducción es Dios el Omnipotente y no tiene la edición con las notas explicativas, y bueno, obviamente uno se queda con Dios el Omnipotente. Esto es así, esto desafortunadamente es un drama, pero sería un drama mayor, por cierto, y me dirijo de vuelta a los sabios, porque si lo digo yo no sirve, porque yo no cuento para nada. Así que me dirijo a los sabios. Por favor, a las casas editoriales, que todos los años, todos los meses, todos los días publican las Biblias, ustedes los sabios, ¿podrían decirles que dejen de escribir Dios el Omnipotente? En la mejor de las hipótesis, que dejen el Shaddai. O de otra forma, que lo traduzcan como el de la estepa, porque si no... Es importante hacer conocer toda esta información, puesto que muchos tienen ciertas creencias bajo un dogma determinado, pero están creyendo cosas que al final en su escritura original en el hebreo no quiere dar a entender eso. Como dice las escrituras: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y antes de ir a una traducción simbólica o crear un dogma o crear una forma de explicación de cosas espirituales, hay que ver primero cuál es el contexto del cual se explicaba ciertos pasajes, ciertas palabras en ciertos contextos y en ciertos libros. Porque si no, estaríamos construyendo un castillo sobre la arena y no bajo ciertos cimientos sólidos. Te invito al canal si no lo has visitado todavía. Este canal está abierto para ti, se llama Proyecto Orión, para dar sobre la mesa ciertos temas incómodos para la religión. Mi nombre es Simón Guardia, te invito a que te suscribas todavía si no lo has hecho todavía y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta pronto.